Bueno, voy a saludar a Juan Marín, que fue vicepresidente de la Junta de Andalucía y ahora es el presidente del Consejo Económico y Social de Andalucía. Don Juan, buenas noches. Muy buenas noches, Antonio. ¿Coincide usted con Núñez Feijóo cuando dice que esto es una trampa? Es un caramelo envenenado totalmente, ¿no? Yo creo que aquellos que conocemos algo, la gestión, en este caso, de las comunidades autónomas y especialmente del sistema de financiación que en nuestro país rige actualmente, pues entendemos que es una tomadura de pelo, permítemelo decir así. Porque, claro, el argumento que va a emplear el gobierno es que está perdonándole la deuda a las comunidades autónomas, pero no a sus ciudadanos, porque como bien habéis dicho, la deuda no desaparece. Esto no es que te perdonen la deuda y que deje de existir, porque al final lo que se traslada es esa quita de la deuda al conjunto del gobierno de España y que después, lógicamente, tendremos que pagar entre todos los españoles. Y además de ser un caramelo envenenado, muy típico de la señora Montero, no es ninguna novedad para los que la conocemos, hay una cuestión también que yo creo que es importante. Es un castigo, sí, y lo digo y lo repito, un castigo a los que han gestionado bien en las comunidades autónomas, porque hay comunidades autónomas que no tienen deuda. Hay comunidades autónomas que han estado reduciendo su deuda en los últimos años a costa de bajar algunas veces incluso la calidad de los servicios públicos, porque lógicamente no podían hacer frente a todo lo que se les venía encima. Y ahora pues nos quieren vender que este acuerdo con los independentistas y con los separatistas catalanes pues es algo bueno para todos. No, mire usted, no nos tomen el pelo. Esto es simplemente una prórroga para que el gobierno no convoque elecciones, o en el caso del señor Sánchez, no convoque elecciones y se garantice estar al frente del gobierno de España hasta 2027. Y evidentemente te decía que es un caramelo envenenado porque ahora los presidentes o presidentas de las distintas comunidades autónomas, a los que lógicamente, pues como el caso de Andalucía, se le pretende condonar una deuda de casi 18.000 millones de euros, pues lógicamente no es fácil explicarle a los ciudadanos que lo que realmente está sucediendo es que el gobierno de España y la señora Montero sigue tomándonos el pelo a todos los españoles por no convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera para llevar a cabo una reforma de la ley de la financiación de estas comunidades autónomas, que es donde realmente se pueden conseguir los recursos para la sanidad, para la educación, para las políticas sociales o para las inversiones. Como te decía al principio, es una jugada que, como bien se ha dicho muchas veces a lo largo del día, pues creo que ha sido la señora Alegría, la ministra, la que ha dicho o condonar o condenar. Miren ustedes, se condona la deuda a las comunidades autónomas, no a los ciudadanos españoles. Y por supuesto hay comunidades autónomas, como el caso de País Vasco o Navarra, que tienen unos regímenes que no son los regímenes comunes, sino que tienen el fuero o el cupo, que están exentos completamente de todas estas cuestiones. Al final, como digo, lo que se mantiene es la desigualdad y es una trampa para poner contra las cuerdas a los presidentes y presidentas de las comunidades autónomas que en este caso están presididas por el Partido Popular. Claro, es que, señor Marina, el truco, el juego del trile, el acto trilerista que, si me permiten la expresión, que aquí el gobierno ha hecho es decir, hombre, condonamos la deuda. Y como usted muy bien dice, condonamos la deuda a las comunidades autónomas, Andalucía, Cataluña, etcétera, etcétera, para justificar, ojo, esa cesión más a Cataluña a cambio de que los independentistas sigan apoyando a Sánchez en la Moncloa. Porque es la forma en que se ha comprado. Esto es una quita a cambio de que tú compres votos para seguir en la Moncloa, así está claro. Pero al final la deuda la tenemos que pagar los ciudadanos. Da igual que sea un español de Andalucía o un español de Extremadura o un español de Madrid o un español de Galicia. La deuda sigue ahí, no desaparece, no se evapora. Usted no perdona nada. Hay que seguir pagando esos 83.000 millones que dice que va a condonar. Es que todo es lamentable. Y eso lo tenemos que pagar los ciudadanos, lógicamente. ¿Cómo lo vamos a pagar? Probablemente con subidas de impuestos. Probablemente. Sí, no cabe otra fórmula. Al final, el gobierno de España
pues lógicamente a través de la recaudación, de la presión fiscal, Claro. es como va a recaudar estos 83.000 millones de euros en la próxima década. Esto tampoco es mañana, ¿no? Exacto. Y claro, como creo que fue una ministra, no recuerdo ahora el nombre, precisamente del Partido Socialista, la que dijo que como el dinero público no es de nadie, Carmen pues no Calvo, pasa. su paisana Carmen también, y paisana mía. Cordobesa, sí. Es verdad, es cierto. No lo recordaba su nombre, la persona exacta, pero ya lo dijo, ¿no? El dinero público no es de nadie, ya vendrá alguien y lo pagará, Claro. ¿no? Los intereses que se van a pagar por estos 83.000 millones de euros en los próximos años, pues ya lo pagará pues el ciudadano que eche gasolina en su coche, porque le subiremos el IVA, o lo pagará el ciudadano que haga su declaración de renta, porque le subiremos los tramos. En definitiva, por cualquier vía de recaudación que tienen las administraciones. Pero cuando he escuchado decir tan alegremente en estos días que a la señora Montero, que con esta quita las comunidades autónomas, la comunidad autónoma que se acoja, porque tenemos que recordar que es algo voluntario, pues van a tener más liquidez para sus servicios públicos, es falso. Claro. Es falso. Las comunidades autónomas, como tienen liquidez para sus servicios públicos fundamentales, es llevando a cabo una reforma de la ley de financiación de las comunidades autónomas que la señora Montero llevó al Parlamento de Andalucía cuando todavía era consejera de Hacienda en el año 2017, y que después, cuando ha sido ministra, desde el 18 hasta aquí, pues no ha sido capaz de convocar esa Comisión de Política Fiscal y Financiera, sentar a todo el mundo y decir, señores, vamos a hacer un reparto justo y necesario para que realmente todos los españoles en igualdad puedan acceder a la sanidad pública, a la educación pública, a tener una ayuda en materia de dependencia o a cualquier otro servicio a los que tiene derecho. Esto no lo ha hecho, y ahora, pues un año y poco antes de convocar elecciones, en el 27, pues se deja caer con una ley para que sencillamente poder intentar justificar lo injustificable, que es el hecho de darle el gobierno al Partido Socialista por parte de los independentistas catalanes hasta 2027. Mientras tanto, pues ya veremos cómo van los sondeos, cómo van las encuestas y cómo, de alguna manera, intentan salvar esta legislatura. Yo creo que ningún español que nos esté escuchando, ningún español que realmente sepa algo de lo que estamos hablando, pues se cree que sencillamente esta deuda vaya a desaparecer. Y como te decía antes, hay gobiernos que lo han hecho muy bien, que no tienen deuda o que han reducido su deuda en estos últimos años, y ni siquiera eso en este proyecto de ley se contempla. No se va a valorar aquellas comunidades autónomas que han estado reduciendo su gasto en el capítulo que sea, o sencillamente no despilfarrando el dinero y construyendo edificios o aeropuertos o puertos o carreteras por las que después no ha pasado un vehículo, ¿no? Yo creo que esto es lamentable, de verdad, y conociendo muy bien las personas de las que te estoy hablando en este momento, no me extraña una jugada de estas características, y evidentemente veo que los presidentes y presidentas de las comunidades autónomas van a tenerlo muy difícil para explicarlo, porque el Partido Socialista y la maquinaria del gobierno lo único que va a decir es que, oiga, que le estoy perdonando la deuda a Andalucía. No, es falso, es mentira. Si usted misma dijo que Andalucía dejaba de recibir por el sistema de financiación injusto que tenemos en este país más de 1.000 millones de euros anuales. Imagínate, ¿no?, lo que eso supone a la hora de invertir un gobierno en determinadas materias, como puede ser la contratación de personal sanitario o de más profesores, o sencillamente de inversiones públicas que son necesarias en cada uno de los territorios. Por tanto, Juan, ¿qué cree usted que debería hacer Andalucía? Juan, Pues, el señor Moreno Bonilla, ¿qué cree usted que debe hacer? ¿Rechazar esa condonación? Es decir, no, yo lo que quiero es una financiación acorde con las necesidades de Andalucía y justa, no todo lo que se me debe a mí, ¿eh? Y a mí usted, ya pagaré yo la deuda como oso, pero usted financiame en función de lo que me corresponde, ¿eh? En primer lugar, Andalucía no necesita la condonación de la deuda. Necesita una financiación, claro, que de una vez por todas resuelva el problema.
Y esto el gobierno actual, el gobierno del señor Sánchez, ha tenido tiempo más que suficiente, y la señora Montero, para poderlo hacer. Y no lo ha hecho, y ojo, ni lo va a hacer, porque lo que queda es un año apenas realmente hasta finales del 26, porque el 27 será año electoral a nivel nacional. Y después también hay que tener en cuenta que en 2026 hay elecciones en las comunidades autónomas. En el caso de Andalucía hay elecciones el próximo año. Claro, el escenario es muy complicado para que el presidente de la Junta o el gobierno de la Junta tome una decisión. ¿A mí qué me pide el cuerpo? Que es lo que tú me preguntas, Antonio. Pues mira, yo sinceramente, si al final Andalucía no acepta esos 18.000 millones de quita y otras comunidades sí lo aceptan, no solamente no habremos reducido nuestra deuda, sino que encima tendremos que pagarle la fiesta a los demás. Porque claro, ese dinero se va a repartir. Si en vez de 83.000 pues se solicitan 40.000, pues esos 40.000 se repartirán entre todos los españoles, vivan donde vivan. Sí, no solamente entre los de Castilla-La Mancha, porque lógicamente el presidente de Castilla-La Mancha ya ha anunciado que le viene muy bien, o en Canarias o en otras comunidades. Yo creo que Juanma en este caso tiene una decisión complicada. Yo, pues sinceramente, yo creo que intentaría de una vez por todas seguir manteniendo ese mensaje a los ciudadanos de que realmente esto es una tomadura de pelo, pero no dejaría pasar la oportunidad, porque al final van a pagar los andaluces la fiesta de otras comunidades autónomas que sí se van a acoger a esta medida. Así que yo aceptaría, pero soy yo no estoy en el Partido Popular. Es que es difícil, sí. Es difícil la solución. Yo aceptaría, yo cogería los 18.000 millones, lo quitaría de mi deuda y al día siguiente seguiría diciéndole a la señora Montero que ha defraudado a Andalucía, porque ella precisamente fue la que llevó la bandera del nuevo sistema de financiación en nuestra comunidad autónoma, y no solamente lo ha cumplido, sino que encima ha agravado la situación financiera de Andalucía, porque seguimos siendo una comunidad autónoma, igual que le pasa a Valencia o le pasa a Castilla-La Mancha o Extremadura, las 4 comunidades autónomas de régimen común, con menos financiación por parte del gobierno de España para todos los servicios públicos en nuestro país. Pues ahí lo dejamos de momento. Don Juan Marín, presidente del Consejo Económico y Social de Andalucía. Gracias y hasta una próxima ocasión. Un abrazo. Un abrazo, Antonio. Buenas noches. Hasta siempre, Juan. Bueno, pues y luego a todo esto, claro, no lo hemos comentado con Juan, pero también es evidente que todo esto a quien premia es a quien ha sido despilfarrador, a quien ha hecho una mala gestión, a quien se ha dedicado a gastar esos 17.000 millones que ahora le condonan, desde el punto de vista de su deuda, a abrir embajadas en el exterior, a dirigir y emplear todo ese dinero en gran medida para el proceso secesionista, etcétera, etcétera. Y aquellas comunidades que han hecho bien las cosas y que no han tenido que acudir, por ejemplo, al FLA, al famoso Fondo de Liquidez Autonómico, a pedirle al Estado dinero prestado, etcétera, etcétera, a esos que además bajan impuestos, los castiga más. Sí, esa es la gran desigualdad, la injusticia. Por eso al principio del programa lo decíamos y Juan lo ha explicado bastante bien, que realmente la injusticia está ahí porque poníamos el ejemplo del mal y del buen estudiante, ¿no? Entonces el mal estudiante sale premiado aquí, tú despilfarras, has gastado lo que quieras, incluso para golpes independentistas, y resulta que al final viene Papa Estado a solucionarte los problemas y a decirte no pasa nada. A un hijo bueno o a un mal hijo, en fin, hay que por lo menos establecer sanciones, ¿no? Igual que si tú vas por la carretera y cometes una imprudencia, pues te sancionan y te multan, ¿no? A los hijos se les hace también, o nos han enseñado a hacerlo así, porque hay que premiar al que lo hace bien y castigar al que lo hace mal para que corrija su actitud. Si ahora lo que haces es premiar al que lo ha hecho mal, no corriges ninguna actitud. Y yendo al fondo de lo que decía Juan Marín, yo creo que realmente no es solamente que la verdadera solución es el nuevo modelo de financiación que Pedro Sánchez prometió y 7 años después todavía no ha puesto en marcha. Mariano Rajoy también lo prometió y 7 años después tampoco lo puso en marcha porque era un follón tremendo, con la diferencia que Rajoy lo tenía en contra porque la situación económica no ayudaba, y Pedro Sánchez sigue incrementando la recaudación año tras año en IRPF, en IVA, en sociedades, etcétera, etcétera, con lo cual él sí lo puede acometer. Pero para mí, por encima incluso del nuevo modelo de financiación, creo que lo que hay por encima de eso es una pregunta sobre el modelo de país, en el sentido de que si tú premias al que lo ha hecho mal y lo que haces es castigar al que lo ha hecho bien, lo que estás haciendo
haciendo es favorecer los nacionalismos, los egoísmos y las autonomías independientes. Y lo que hay que reforzar es la visión conjunta de país de que España somos todos y esto lo pagamos entre todos. Pero yo creo que además, si fuera por apremia, no, es porque él tiene un compromiso con los independentistas y los separatistas. Y entonces, para que eso no le machaque electoralmente y ante la sociedad, se ha inventado esto de perdono a todos. La trampa. Pero al final, claro, pero al final es porque él tiene que quedar bien con los otros, porque a él le da igual Andalucía, esto no le importa un comino. Lo que le importa es quedar bien con los otros y que electoralmente no le pase factura. Y si puede encima perjudicar a la oposición, mejor. Eso es, y entonces le pone a la oposición en un brete que se muere, porque claro, ¿qué hace, que no hace? Y los otros ahora exigiéndole más todavía. O sea. Sí, vamos, claro, es que el kit de la cuestión es que en Pedro Sánchez no hay un afán de premiar a los incumplidores, hay un afán de satisfacer las demandas de los partidos separatistas. Si los partidos separatistas catalanes necesitasen que se premiase a los cumplidores o se sancionase a los incumplidores, lo haría también. Y yo me pregunto quién piensa en España. Veo a mucha gente pensando en Cataluña, a otros en Andalucía, a otros en Extremadura. ¿Quién piensa en España? Yo creo que Moreno Bonilla debería oponerse a esto y explicarles a los andaluces que lo hace por el bien de España. Por ejemplo. Bueno, ya veremos a ver cómo reacciona mañana en esa reunión del Consejo Económico, Política Fiscal y Financiera.